empresario dejó a su esposa por una enfermera. 2 años después la vio en un resort de lujo con gemelos. El sonido de las olas del mar golpeando suavemente contra la arena llenaba el aire, mezclándose con las risas lejanas de turistas que disfrutaban de un exclusivo resort en la costa de Cancún. Alejandro observaba dicho paraíso tropical desde la terraza elevada de su villa privada, con el agua cristalina del Caribe como telón de fondo. Sostenía un teléfono en una mano y una copa de vino en la otra, mientras hablaba con tono autoritario. Para cualquiera que lo viera desde la distancia, parecía la encarnación de un hombre que lo tenía absolutamente todo. Rodeado de lujo, Alejandro pasaba sus días saltando de reuniones virtuales a conferencias telefónicas, todo mientras el resto del mundo soñaba con unas vacaciones como las que él consideraba rutinarias. No era nada más que un alto en su vida de negocios. Nada de relajación para este empresario exitoso. El mundo corporativo no esperaba a nadie, y mucho menos a alguien como él, quien siempre lideraba desde adelante. El resort donde se alojaba era el destino que él mismo había adquirido en medio de una gran transacción, y aunque la playa paradisíaca estaba a unos pocos metros, sus días transcurrían entre el eco de su voz discutiendo números y contratos. Alejandro había aprendido a capitalizar cualquier escenario, incluso uno como este, llenándolo de reuniones con ejecutivos que solían acompañarlo por una cerveza helada frente al mar mientras sellaban los detalles de una negociación. Su esposa, Sofía, lo había acompañado en este viaje no por vacaciones, sino en un intento desesperado de salvar un matrimonio que sentía cada vez más ajeno. Mientras él hablaba sin pausas en la terraza, ella deambulaba entre las habitaciones de la villa, admirando el lujo opulento que Alejandro conseguía gracias al ritmo frenético de su vida laboral. Pero, para Sofía, lo material ya no llenaba los vacíos. Había traído consigo una pequeña esperanza de que esos días en un lugar diferente despertaran en Alejandro la chispa que ella llevaba años buscando reconstruir. Esa noche, sentados frente a una mesa perfectamente puesta en el restaurante del resort, miraban al horizonte mientras el sol se hundía lentamente en el mar. Sofía intentó aprovechar el momento para hablar. ¿No es hermoso este lugar? Podríamos aprovechar para desconectar, para reconectar nosotros. Alejandro apenas levantó la mirada de su reloj inteligente. Es hermoso, sí. Podríamos vender más villas como estas, tienen potencial para el mercado americano, respondió distraído, con tono pragmático. Ella respiró hondo, tratando de contener su frustración. Alejarlo de las grandes oficinas y obligarlo a pisar la arena descalzo no había servido de nada. Seguía perdiéndose en el lenguaje de los números, los contratos y los negocios. Sofía cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa marina acariciara su rostro. Sabía que la distancia entre ambos era mucho más grande que el vasto océano que se extendía frente a ellos. Alejandro, en su ambición de tenerlo todo, estaba perdiendo lo único que realmente importaba. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas blancas del dormitorio mientras Sofía terminaba de alistarse frente al espejo. Su vestido ligero contrastaba con la sensación de pesadez que llevaba en el pecho desde hacía meses. Alejandro, como siempre, ya había salido temprano esa mañana. Los días en que se quedaban juntos para compartir un desayuno o disfrutar de una charla tranquila parecían haberse quedado en el pasado, enterrados bajo la montaña de responsabilidades que él mismo había construido entre ellos. Cuando al fin escuchó el sonido de la puerta abriéndose, el reloj ya marcaba las 9 de la noche. Alejandro entró cargando su maletín en una mano y el teléfono móvil pegado a la otra. Su voz resonaba con autoridad mientras daba órdenes a alguien al otro lado de la línea. Sofía lo observó desde la cocina, esperando pacientemente a que colgara. ¿Quieres cenar algo? Preparé tus favoritos, le dijo con una sonrisa tenue, tratando de romper la barrera invisible entre ambos. Alejandro se detuvo un momento, desconectándose de la llamada. Levantó la mirada hacia ella, pero no con el calor que solía transmitir en otros tiempos, sino con la expresión impaciente de quien no tiene tiempo para cosas triviales. ¿A esta hora? Estoy agotado, Sofía. Además, comí algo en la oficina. Te lo dije esta mañana, ¿no? Respondió mientras dejaba su maletín sobre la mesa del comedor.
La sonrisa de Sofía se desvaneció, pero trató de mantenerse firme. No, no lo mencionaste, pensé que podríamos pasar un tiempo juntos esta noche, dijo con cautela, intentando no sonar demasiado necesitada. Alejandro suspiró, pasándose la mano por el cabello. Es que el trabajo no me da un respiro. ¿Crees que no quiero estar aquí? Lo hago por nosotros, Sofía. Para que tengamos todo lo que queremos. La palabra, nosotros, resonó vacía en el aire. Para Sofía, aquel argumento era una repetición que escuchaba constantemente. Ya no se trataba de lo que Alejandro hacía por su familia, sino de lo que hacía por él mismo. El hombre ambicioso al que había admirado tanto se había convertido en alguien que apenas la miraba, que apenas la escuchaba. Una noche, mientras Alejandro dormía profundamente después de otra jornada interminable, Sofía se sentó junto a la ventana de su habitación. Desde su perspectiva podía ver el skyline de la ciudad iluminada, un recordatorio constante del mundo que consumía a su esposo. Se preguntaba en qué momento había perdido a la persona que una vez se sentía tan cercana, la que solía escribirle pequeñas notas de amor antes de marcharse al trabajo, la que soñaba con una vida equilibrada junto a ella. Ahora, la distancia entre ellos era más que física. Estaba en el aire cada vez que dejaban una conversación a medias, en las cenas solitarias que compartía frente a una mesa vacía, en los momentos en que sus ojos no se encontraban ni siquiera estando juntos en la misma habitación. Pero Sofía aún no estaba lista para rendirse, no del todo. A la semana siguiente, decidió organizar algo especial. Había escuchado sobre un pequeño restaurante bohemio en el centro de la ciudad, un lugar que evocaba los días en que ambos eran jóvenes y soñaban con un futuro lleno de aventuras. Reservó una mesa, envió un mensaje a Alejandro y esperó con ilusión ese encuentro. Sin embargo, la noche llegó, y el asiento frente a ella permaneció vacío. Alejandro, atrapado entre llamadas, reuniones y su interminable búsqueda de éxito, no había llegado ni siquiera a leer el mensaje a tiempo. Cuando Sofía regresó a casa sola, Alejandro estaba en su despacho, con el ordenador abierto y los papeles diseminados por la mesa. Él levantó la vista un momento, sorprendido de verla. ¿Dónde estabas?, preguntó, como si de repente el tiempo le hubiera devuelto la memoria. Sofía lo miró sin decir nada, sosteniendo su bolso con fuerza. Estaba contigo, o al menos intentándolo, respondió con una voz tan baja que apenas parecía suya. Alejandro llevaba semanas sintiendo un agotamiento que ya ni el café más fuerte ni las noches largas de trabajo podían aliviar. Las responsabilidades en la empresa comenzaban a presionar de una forma diferente, y parecía que la vida no le daba tregua. Fue una tarde en la clínica privada más exclusiva de la ciudad, a donde había llevado a uno de sus empleados clave que había sufrido un desmayo en la oficina, donde las cosas empezaron a cambiar. Mientras esperaba los resultados del chequeo, sentado en una sala blanca y silenciosa, apareció ella, Carolina. Su energía parecía romper el ambiente serio del lugar, y su sonrisa tenía un algo que Alejandro no pudo ignorar. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta y un aire casual pero profesional. Vestía el uniforme blanco típico, pero en ella parecía casi elegante. «Señor, ¿usted es el acompañante?», preguntó Carolina con voz firme pero cálida. Alejandro asintió. «Sí, quiero saber cómo está mi colaborador. Es una pieza clave del equipo». Carolina sonrió levemente y le respondió con un tono que mezclaba profesionalismo con algo que Alejandro interpretó como un toque personal: «Por ahora está estable. A veces el cuerpo nos obliga a detenernos cuando nosotros no lo hacemos. Supongo que usted entiende de lo que hablo». Alejandro arqueó una ceja, extrañado por el comentario, e inmediatamente se sintió expuesto. «¿Cómo dice?», preguntó, todavía con ese tono autoritario que usaba en los negocios. Carolina simplemente sonrió, ignorando su actitud. «Nada. Solo digo que a veces los líderes llevan mucho peso y olvidan cuidar de sí mismos. Debería mencionárselo a su médico». Aquella respuesta lo desarmó. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara de esa manera, mucho menos alguien que acababa de conocer.
Lo siguiente que supo fue que, de alguna forma, terminaron hablando. Carolina no era muy diferente de él, trabajadora, independiente, con ambiciones y una manera natural de atraer la atención sin esfuerzo. Alejandro se sintió extraño, casi intrigado, por la cercanía que empezaron a desarrollar tan rápido. Las visitas a la clínica se volvieron menos esporádicas. Alejandro comenzó a encontrar excusas para ir más seguido, incluso cuando no era necesario. Cada vez que hablaban, Carolina parecía desafiarlo con pequeñas bromas o comentarios que lo dejaban pensando después. Su vida con Sofía, vacía y llena de silencios incómodos, contrastaba con la vitalidad que Carolina le transmitía. Una noche, después de uno de esos encuentros casuales, en la clínica, Alejandro recibió un mensaje de Carolina. Era algo sencillo, un recordatorio inocente sobre una conversación que habían tenido. Pero Alejandro lo leyó una y otra vez, sintiendo algo que no se permitía admitir, curiosidad. Sofía, por su parte, veía los cambios en su esposo, aunque no sabía exactamente qué los estaba causando. Podía notar que pasaba más tiempo fuera de casa y que estaba más distraído de lo habitual. Su voz era fría cuando hablaba con ella, pero a menudo notaba cómo se animaba al mirar su teléfono. Lo que Sofía no sabía era que, poco a poco, Alejandro estaba cruzando una línea que cambiaría sus vidas para siempre. Una tarde, tras un mensaje insistente de Carolina, Alejandro decidió ceder a la tentación. La citó en un café discreto, y cuando la vio entrar, con esa confianza que parecía llevar como estandarte, supo que no había vuelta atrás. La conversación entre ambos fluyó de manera natural, como si se conocieran de toda la vida. Ella reía de una forma que Sofía ya no hacía, y en un momento, Alejandro simplemente olvidó el mundo que lo esperaba en casa. Eran casi las 11 de la noche cuando Alejandro llegó a casa. Sofía estaba en la sala, acurrucada en el sofá con una taza de té entre las manos. Había estado esperando despierta, como de costumbre, aunque esa noche algo diferente inquietaba su corazón. Las señales estaban ahí, sus ausencias cada vez más largas, las miradas furtivas al teléfono, las excusas mal construidas. En el fondo, Sofía ya sabía la verdad, aunque no estaba segura de querer enfrentarla. Cuando Alejandro entró, ella lo observó detenidamente. Su ropa olía a un perfume que no era el suyo. Era un aroma dulce, sutil, que Sofía reconoció al instante porque no lo había sentido antes. Él dejó sus llaves sobre la mesa con descuido y caminó hacia la cocina sin siquiera mirarla. ¿Llegaste tarde otra vez?, preguntó Sofía, tratando de mantener su voz neutra, aunque el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Sí, lo siento, la oficina me tiene loco. Estoy cansado. Alejandro ni siquiera se molestó en mirarla mientras servía un vaso de agua. Fue en ese momento que Sofía, con el corazón acelerado, decidió hablar. Desde hacía semanas, había estado sospechando. Hasta había llegado a revisar su teléfono cuando él lo dejó olvidado en el baño. Las evidencias estaban ahí, mensajes breves pero constantes, un nombre que se repetía, detalles en los que Alejandro antes era cuidadoso y ahora parecía descuidado. Dime la verdad, Alejandro, ¿estás viendo a alguien más? La pregunta resonó en la habitación como un disparo. Alejandro se detuvo de inmediato, con el vaso de agua en la mano, pero no dijo nada al principio. Simplemente suspiró y dejó el vaso en la barra. ¿De qué estás hablando, Sofía?, respondió con un tono defensivo, sin mirarla directamente. Sabes exactamente de qué estoy hablando. He visto los mensajes. Sé que algo está pasando, dijo ella, sintiendo como su voz se quebraba al final. Alejandro finalmente giró para enfrentarla. Su expresión era una mezcla de cansancio y molestia. Sofía, no fui yo quien decidió convertir este matrimonio en una rutina. Tal vez deberías pensar en tu parte antes de acusarme de algo. El comentario golpeó a Sofía como un puñetazo. Durante años, ella había aguantado sus ausencias, sus excusas, su obsesión con el trabajo. Había aguantado en silencio porque amaba al hombre que él solía ser. Pero ahora, ahí estaba él,
dándole la vuelta a la situación como si fuera culpa de ella el hecho de que él había decidido traicionarla. ¿Entonces admites que lo estás haciendo?, preguntó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Alejandro no respondió de inmediato. Caminó hacia la sala, pasando junto a ella sin mirarla. Su silencio fue suficiente respuesta. Sofía dejó que las lágrimas corrieran por su rostro, pero no iba a quedarse en silencio esta vez. ¿Es eso lo que quieres, Alejandro? ¿Dejarlo todo? ¿Dejarme a mí? Alejandro se detuvo y giró lentamente, con una mezcla de frustración y algo que casi parecía lástima en sus ojos. Sofía, ya no somos felices. Te mereces algo diferente. Yo también. Las palabras cargaban un peso insoportable. Por un momento, Sofía lo miró, buscando en su rostro algún indicio de arrepentimiento, alguna señal de que aún había algo que salvar. Pero no encontró nada. Alejandro estaba decidido. Esa noche, Alejandro tomó algunas cosas y salió de la casa, dejando a Sofía sola en un silencio que parecía envolver cada rincón. Mientras cerraba la puerta tras él, ella se derrumbó en el sofá, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas finalmente inundaban su rostro. Los días siguientes a la partida de Alejandro fueron una mezcla de confusión y dolor para Sofía. La casa que habían compartido durante años se sentía vacía, cada rincón le recordaba los momentos felices y las promesas que alguna vez se hicieron. Pero ahora, esos recuerdos eran como fantasmas que la perseguían, haciendo que cada día fuera más difícil que el anterior. Sofía decidió que no podía quedarse atrapada en ese ciclo de tristeza. Una mañana, después de pasar una noche en vela, se armó de valor y tomó la decisión más difícil de su vida, el divorcio. Sabía que era la única manera de cerrar ese capítulo y empezar a sanar. Contactó a un abogado recomendado por una amiga cercana y concertó una cita. El proceso fue doloroso y burocrático, lleno de papeles y términos legales que apenas entendía. Pero Sofía se mantuvo firme, sabiendo que era un paso necesario para su bienestar. Cada firma, cada documento sellado era una pequeña liberación, una afirmación de que estaba recuperando el control de su vida. Alejandro, por su parte, aceptó el divorcio sin mucha resistencia. Parecía casi aliviado, como si finalmente pudiera deshacerse de una responsabilidad que ya no deseaba cargar. Las reuniones con los abogados fueron tensas pero breves, y en cuestión de semanas, el matrimonio que había durado casi una década llegó a su fin de manera oficial. El impacto del divorcio en la vida de Sofía fue profundo. Además del dolor emocional, tuvo que enfrentarse a la realidad financiera. Alejandro, en su prisa por cerrar el capítulo, dejó la casa y algunos bienes, pero Sofía sabía que ahora debía valerse por sí misma. La seguridad económica que alguna vez había dado por sentada se desvaneció, y con ella, la estabilidad que conocía. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Sofía se encontró en un mar de incertidumbre, tratando de entender cómo reconstruir su vida desde cero. Las noches eran largas y solitarias, y los días parecían interminables. Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas guardadas en el ático, encontró un cuaderno de bocetos de su juventud. Recordó cuánto le había apasionado el diseño de interiores antes de que su vida se centrara en apoyar los sueños de Alejandro. Pasó horas hojeando las páginas, redescubriendo una parte de sí misma que había olvidado. Ese descubrimiento fue un punto de inflexión. Decidió que era el momento de retomar sus sueños. Se inscribió en un curso de diseño de interiores en una academia local y comenzó a trabajar en pequeños proyectos para amigos y conocidos. Poco a poco, su confianza empezó a crecer, y con cada proyecto completado, sentía que recuperaba un pedazo de su identidad perdida. Los días se volvieron más llevaderos. Sofía se rodeó de personas que la apoyaban, encontró consuelo en su trabajo y comenzó a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Las caminatas matutinas por el parque, las tardes de café con amigas, y las noches en las que se permitía soñar con un futuro diferente. El divorcio había sido un golpe devastador, pero también una oportunidad para redescubrirse.
Sofía comenzó a ver que su valor no dependía de su relación con Alejandro, sino de su propia capacidad para levantarse y seguir adelante. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió esperanza. Alejandro y Carolina se mudaron rápidamente a un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, un espacio moderno con amplios ventanales y vistas impresionantes. Alejandro pensó que empezar de nuevo en un lugar así podría ser el cambio que necesitaba para dejar atrás su vida anterior y construir algo nuevo con Carolina. Al principio, todo parecía perfecto. Las cenas en restaurantes exclusivos, las escapadas de fin de semana a destinos exóticos, y una pasión que parecía inagotable. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las primeras tensiones comenzaran a aparecer. Alejandro se dio cuenta de que, aunque Carolina era vibrante y emocionante, también tenía expectativas y necesidades que él no estaba acostumbrado a manejar. Las conversaciones que antes eran ligeras y divertidas empezaron a volverse más serias y demandantes. Una noche, después de una larga jornada en la oficina, Alejandro llegó a casa esperando relajarse. En cambio, encontró a Carolina sentada en el sofá, con una expresión que él no reconoció de inmediato. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz firme pero cargada de algo que Alejandro no supo identificar al principio. «¿De qué se trata?», respondió él, dejándose caer en el sillón frente a ella, sintiendo el cansancio acumulado de las últimas semanas. «De nosotros. De cómo están las cosas. Siento que no estamos en la misma página». Carolina lo miró directamente a los ojos, buscando una conexión que él no estaba seguro de poder ofrecer. Alejandro suspiró, pasando una mano por su cabello. «Carolina, he estado muy ocupado con el trabajo. ¿Sabes cómo es esto? Estoy haciendo todo lo posible para que tengamos una buena vida». Carolina negó con la cabeza. «No se trata solo del trabajo, Alejandro. Es como si estuvieras aquí físicamente, pero tu mente siempre está en otro lugar. No es lo que imaginé cuando empezamos esto». Alejandro sintió un nudo formarse en su estómago. Había dejado a Sofía, creyendo que una nueva relación con Carolina resolvería sus problemas, pero ahora se daba cuenta de que los problemas lo habían seguido. «¿Qué esperas de mí?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Quiero que estés presente. Que te importe nuestra relación tanto como te importa tu trabajo». Carolina se levantó y comenzó a caminar por la sala, su frustración evidente. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Alejandro se sentía atrapado entre las demandas de su trabajo y las expectativas de Carolina. Las noches que antes estaban llenas de pasión ahora estaban marcadas por el silencio o por peleas que parecían no tener fin. Carolina quería más tiempo, más atención, más compromiso, y Alejandro no sabía cómo equilibrar eso con su vida profesional. Una tarde, después de una discusión particularmente intensa, Alejandro se encontró solo en el apartamento. Carolina había salido furiosa, y él se quedó mirando la vista de la ciudad, sintiéndose más solo que nunca. Se dio cuenta de que había cambiado una relación estable por una llena de incertidumbre y conflicto. El brillo de la novedad se había desvanecido, y Alejandro comenzó a preguntarse si había cometido un error. Carolina era todo lo que Sofía no era: joven, vibrante, desafiante. Pero también era todo lo que Alejandro no había anticipado: demandante, impredecible, y a veces, inalcanzable. Mientras la noche caía, Alejandro se sentó en la oscuridad, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Había dejado atrás una vida de estabilidad por una promesa de emoción que ahora parecía más una carga que una bendición. La relación con Carolina, que al principio había sido un escape, se estaba convirtiendo en una nueva prisión. Alejandro comenzó a darse cuenta de que el verdadero problema no estaba en sus relaciones, sino en él mismo. Pero esa revelación, aunque importante, no ofrecía una solución inmediata. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Alejandro, atrapado en la vorágine de su nueva vida con Carolina, apenas tuvo tiempo para pensar en Sofía. Sin embargo, en esos raros momentos de calma, se preguntaba cómo estaría ella.
La última vez que la había visto, su mirada había sido una mezcla de tristeza y determinación. Sofía, por su parte, había decidido cortar todos los lazos con Alejandro. Necesitaba sanar y encontrar su propio camino lejos de la sombra de su exmarido. Cambió su número de teléfono, eliminó sus redes sociales y se mudó a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de la ciudad. Allí, comenzó a construir una nueva vida, una que no estuviera definida por su relación pasada. Una tarde, mientras Sofía caminaba por el parque cercano a su nuevo hogar, se encontró con una antigua amiga de la universidad, Clara. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, pero la conexión entre ellas seguía intacta. Después de los abrazos y las risas iniciales, Clara la invitó a tomar un café en una pequeña cafetería. ¿Cómo has estado, Sofía?, preguntó Clara mientras removía su taza de café. Sofía sonrió, agradecida por la calidez de su amiga. Ha sido un año difícil, Clara. Alejandro y yo nos divorciamos. Clara la miró con sorpresa y preocupación. Lo siento mucho, Sofía. No tenía idea. ¿Cómo te sientes? Sofía suspiró, dejando que el aroma del café la calmara. Mejor, en realidad. Fue duro al principio, pero creo que era lo mejor para ambos. Estoy empezando de nuevo, redescubriendo quién soy. Clara asintió, dándole un apretón de manos. Sabes que siempre puedes contar conmigo. ¿Qué planes tienes ahora? Sofía sonrió, sintiéndose más ligera al compartir sus pensamientos. He estado tomando clases de diseño de interiores. Siempre fue una pasión mía y finalmente estoy persiguiéndola. Clara la miró con admiración. Eso es increíble, Sofía. Estoy segura de que serás fantástica en eso. La conversación continuó, y Sofía se dio cuenta de lo mucho que había extrañado esas interacciones genuinas. Hablar con Clara fue como un bálsamo para su alma, un recordatorio de que todavía había personas que la amaban y apoyaban. Mientras tanto, Alejandro empezaba a notar la ausencia de Sofía en su vida de una manera más aguda. Había intentado buscarla una vez, llamando a su antiguo número, solo para descubrir que ya no estaba en servicio. Se sintió un poco perdido, pero rápidamente se distrajo con el trabajo y las demandas de Carolina. Una noche, mientras Alejandro y Carolina cenaban en un restaurante elegante, la conversación se tornó tensa. Carolina había estado hablando sobre sus planes de abrir su propia clínica, esperando que Alejandro la apoyara financieramente. Él, cansado de las constantes demandas, soltó un comentario que no pudo contener. A veces me pregunto si todo esto vale la pena, dijo, mirando su copa de vino. Carolina lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Qué quieres decir con eso? Alejandro levantó la vista, encontrando los ojos de Carolina. Solo que, todo parece tan complicado. A veces extraño la simplicidad. Carolina frunció el ceño, claramente ofendida. Si te refieres a tu vida con Sofía, no puedes vivir en el pasado, Alejandro. Tienes que decidir lo que realmente quieres. Alejandro se quedó en silencio, dándose cuenta de que, por primera vez, no estaba seguro de lo que quería. La vida con Carolina, que había comenzado con tanta pasión y promesas, ahora parecía una serie de complicaciones interminables. Y en medio de todo, no podía dejar de pensar en Sofía y en cómo había desaparecido de su vida. Esa noche, mientras Alejandro se acostaba en su cama, no podía dejar de preguntarse qué había sido de Sofía. Sabía que ella era fuerte y que encontraría su camino, pero no podía evitar sentir un vacío donde antes había estado su presencia. Sofía, por otro lado, se sentía cada vez más segura de su nuevo camino. Rodeada de amigos y nuevas oportunidades, estaba decidida a construir una vida que reflejara sus verdaderos deseos y aspiraciones. Aunque el futuro era incierto, sentía una esperanza renovada y una fuerza que no había sentido en años. Sofía se despertó temprano, como de costumbre, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de su nuevo apartamento.
Había pasado casi un año desde su divorcio y, aunque las cicatrices emocionales aún estaban presentes, comenzaba a sentirse más fuerte. Hoy era un día importante, presentaría su primer gran proyecto de diseño de interiores a un cliente potencial. Después de una ducha rápida y un desayuno ligero, Sofía se dirigió al estudio que había montado en una pequeña pero acogedora habitación de su apartamento. Las paredes estaban cubiertas de muestras de telas, bocetos y fotografías de inspiración. En el centro de la sala, sobre una gran mesa de trabajo, reposaba el proyecto en el que había estado trabajando durante semanas. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Era Clara, su amiga de la universidad, que había sido su apoyo constante desde el divorcio. Clara entró con una sonrisa y 2 tazas de café. «Buenos días, Sofía. ¿Lista para hoy?», preguntó, entregándole una de las tazas. Sofía sonrió, sintiendo el calor del café en sus manos. «Sí, un poco nerviosa, pero lista. Gracias por venir». Clara se acomodó en una silla y miró los bocetos sobre la mesa. «Esto es increíble, Sofía. Has trabajado muy duro y se nota. Estoy segura de que el cliente quedará encantado». Sofía asintió, agradecida por las palabras de su amiga. Había sido un camino difícil, pero cada día se sentía más segura de sus habilidades y de su decisión de seguir su pasión. Unos minutos después, el cliente llegó. Era un hombre de mediana edad, elegante y con un aire de confianza. Sofía lo saludó con una sonrisa y comenzó a presentar su proyecto. Describió cada detalle con entusiasmo, desde la selección de colores hasta la disposición de los muebles, explicando cómo cada elección estaba pensada para crear un espacio acogedor y funcional. El cliente escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Sofía terminó, hubo un breve silencio que pareció eterno. Finalmente, el hombre sonrió. «Me encanta, Sofía. Has capturado exactamente lo que quería. Estoy impresionado por tu talento y tu visión. Considera el proyecto aprobado». Sofía sintió una oleada de alivio y alegría. Había trabajado tanto para llegar a este punto, y escuchar esas palabras fue como una confirmación de que estaba en el camino correcto. «Gracias, de verdad. Estoy emocionada de trabajar en este proyecto», respondió, tratando de mantener la compostura. Después de que el cliente se fue, Sofía y Clara celebraron con un pequeño brindis improvisado. Clara levantó su taza de café. «Por nuevos comienzos y por seguir nuestros sueños», dijo, sonriendo. «Por nuevos comienzos», repitió Sofía, sintiendo una nueva ola de esperanza. Esa noche, mientras Sofía revisaba los detalles del proyecto, recibió un mensaje inesperado en su correo electrónico. Era de una revista de diseño de interiores que había visto su trabajo en línea y quería hacer una entrevista con ella. Sofía no podía creerlo, era una oportunidad increíble para mostrar su talento a un público más amplio. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo intenso y emocionantes preparativos para la entrevista. Sofía se sentía más viva que nunca, llena de energía y propósito. Cada paso que daba la alejaba más de su pasado con Alejandro y la acercaba a la vida que siempre había querido. Mientras tanto, Alejandro seguía lidiando con su propia turbulencia. La relación con Carolina se volvía cada vez más insostenible, y él comenzaba a darse cuenta de que había perdido algo valioso cuando dejó a Sofía. Pero para Sofía, el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. En la entrevista, Sofía habló sobre su pasión por el diseño, su proceso creativo y cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante después de un momento difícil en su vida. La entrevista fue un éxito, y pronto recibió más propuestas de trabajo y colaboraciones. Sofía sabía que aún tenía mucho camino por recorrer, pero estaba decidida a seguir adelante, apoyada por sus sueños y las personas que la querían. Había encontrado su voz y su propósito, y nada ni nadie podría detenerla ahora. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las ventanas del lujoso apartamento que Alejandro y Carolina compartían. Parecía que todo seguía igual desde afuera, pero por dentro, la tensión crecía cada día más. Alejandro llegaba tarde del
trabajo, agotado y con la mente llena de preocupaciones. Carolina, por su parte, empezaba a sentirse cada vez más frustrada con la falta de atención y el creciente distanciamiento de Alejandro. Una noche, después de una reunión particularmente agotadora, Alejandro entró al apartamento y encontró a Carolina sentada en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión seria en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo ella, sin siquiera esperar a que él se quitara el abrigo. Alejandro suspiró, sintiendo el peso de la conversación que se avecinaba. «¿Ahora? Estoy agotado, Carolina. ¿Podemos hablar mañana?» «No, Alejandro. Ya hemos pospuesto esto demasiado. Necesitamos hablar ahora». Alejandro dejó su maletín en el suelo y se sentó frente a ella. Carolina lo miró directamente a los ojos, su frustración evidente. «No puedo seguir así. Siento que no estás aquí, que tu mente siempre está en otro lugar. ¿Qué está pasando con nosotros?» Alejandro pasó una mano por su cabello, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «El trabajo ha sido muy demandante últimamente. Estoy tratando de mantener todo bajo control, pero es difícil». Carolina negó con la cabeza, su voz llena de emoción contenida. «No se trata solo del trabajo, Alejandro. Es como si te hubieras desconectado de nosotros, de mí. Necesito saber si esto es lo que realmente quieres». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que había estado descuidando su relación, pero no estaba seguro de cómo arreglarlo. «Lo siento, Carolina. No quería que te sintieras así. Solo, no sé cómo equilibrar todo esto». Carolina se levantó y comenzó a caminar por la sala, su frustración transformándose en lágrimas. «No puedo seguir así, Alejandro. Necesito más de ti, más de lo que estás dispuesto a dar. Si esto no cambia, no sé si podremos seguir juntos». Alejandro se quedó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de qué. La relación que había comenzado con tanta pasión y promesas ahora parecía desmoronarse. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios incómodos y conversaciones tensas. Alejandro intentó pasar más tiempo en casa, pero su mente seguía distraída con los problemas del trabajo. Carolina, por su parte, comenzó a considerar seriamente sus opciones. Sabía que no podía seguir en una relación donde se sentía tan sola. Una tarde, mientras Alejandro estaba en la oficina, Carolina decidió salir a caminar para despejar su mente. Pasó por un pequeño café y decidió entrar. Mientras disfrutaba de un café, su teléfono sonó. Era un mensaje de una antigua amiga que no había visto en años. Decidieron encontrarse esa noche para ponerse al día. La reunión con su amiga fue un respiro para Carolina. Hablaron de todo, desde viejos recuerdos hasta sus actuales problemas. Su amiga le ofreció un consejo que resonó profundamente en ella. «Carolina, a veces necesitamos alejarnos de lo que nos hace daño para encontrar lo que realmente queremos. No tengas miedo de tomar decisiones difíciles si eso significa encontrar tu felicidad». Esa noche, Carolina regresó al apartamento con una nueva determinación. Sabía que tenía que tomar una decisión, por dolorosa que fuera. Alejandro llegó tarde, como de costumbre, y la encontró sentada en la sala, con una expresión de resolución en su rostro. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo ella, su voz firme. Él la miró, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «He estado pensando mucho en nosotros, en nuestra relación. Y creo que necesitamos un tiempo separados para entender qué es lo que realmente queremos». Alejandro sintió un vacío en el pecho, pero sabía que ella tenía razón. Habían llegado a un punto donde seguir juntos solo les causaba más dolor. «Si eso es lo que necesitas, lo entiendo», respondió, su voz llena de tristeza. Esa noche, Carolina empacó algunas de sus cosas y se fue a casa de su amiga. Alejandro se quedó solo en el apartamento, sintiendo el peso de sus decisiones y las consecuencias de sus acciones.
La vida de Sofía había tomado un giro inesperado desde que decidió seguir su pasión por el diseño de interiores. Su talento y dedicación no pasaron desapercibidos, y pronto comenzó a recibir invitaciones a eventos exclusivos y galas de diseño. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto en su estudio, recibió una llamada que cambiaría su vida de manera significativa. Hola, Sofía. Soy Laura, de la revista de diseño, Vanguardia. Hemos estado siguiendo tu trabajo y nos encantaría invitarte a una gala que estamos organizando este fin de semana. Será una excelente oportunidad para que conozcas a otros profesionales del sector y potenciales clientes. Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Era una oportunidad increíble, pero también un desafío. Gracias, Laura. Me encantaría asistir. ¿Podrías enviarme los detalles? Después de colgar, Sofía se preparó para la gala con esmero. Encontró un elegante vestido negro que resaltaba su figura y se recogió el cabello en un moño sofisticado. Estaba lista para enfrentar el siguiente capítulo de su vida con confianza y gracia. La noche de la gala, el salón estaba lleno de personas influyentes en el mundo del diseño. Sofía entró con paso firme, aunque por dentro sentía un leve temblor de nervios. Laura la recibió con una cálida sonrisa y la presentó a varios asistentes. Sofía, quiero presentarte a Esteban, uno de nuestros patrocinadores más importantes. Esteban, esta es Sofía, la diseñadora de la que te hablé. Esteban era un hombre alto, de aspecto distinguido y con una sonrisa genuina. Extendió la mano hacia Sofía. Es un placer conocerte, Sofía. He visto algunos de tus trabajos y debo decir que son impresionantes. Sofía estrechó su mano, sintiendo una conexión inmediata. Gracias, Esteban. Es un honor estar aquí. Laura me ha hablado mucho de ti. La conversación fluyó de manera natural. Esteban se mostró interesado no solo en el trabajo de Sofía, sino también en su historia personal y en cómo había llegado hasta allí. Hablar con él fue refrescante y motivador. A medida que la noche avanzaba, Sofía se sintió cada vez más cómoda en ese nuevo entorno. Durante la gala, Sofía conoció a otros diseñadores, empresarios y artistas. Cada conversación era una oportunidad para aprender y crecer. Se dio cuenta de que había encontrado un nuevo círculo social que la apoyaba y la inspiraba a seguir adelante. Hacia el final de la noche, Esteban se acercó a Sofía con una propuesta. Sofía, he estado pensando. Tengo un proyecto en mente y creo que tú serías la persona perfecta para llevarlo a cabo. ¿Te gustaría discutir los detalles en una reunión la próxima semana? Sofía sintió una oleada de entusiasmo. Por supuesto, Esteban. Estaré encantada de trabajar contigo. La gala terminó, pero para Sofía, era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Mientras regresaba a casa, no pudo evitar sonreír. Sabía que estaba en el camino correcto, rodeada de personas que valoraban su talento y la apoyaban. La vida de Sofía había cambiado drásticamente desde su divorcio con Alejandro. Había encontrado su pasión, su propósito y un nuevo círculo social que la enriquecía. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Sofía se sentía más fuerte y segura que nunca. Mientras tanto, Alejandro seguía lidiando con sus propios desafíos. La relación con Carolina se volvía cada vez más insostenible, y él comenzaba a cuestionar sus decisiones. Pero para Sofía, cada día era una nueva oportunidad para crecer y prosperar. Alejandro estaba sentado en su oficina, rodeado de papeles y con el teléfono sonando constantemente. La empresa, que una vez había sido su mayor orgullo, ahora se encontraba en una situación crítica. Había tomado varias decisiones de inversión arriesgadas que no habían dado los frutos esperados, y las consecuencias comenzaban a hacerse evidentes. Una tarde, mientras revisaba los informes financieros, su asistente, Marta, entró en la oficina con una expresión preocupada. Alejandro, los inversores están pidiendo una reunión urgente. Quieren discutir el estado actual de la empresa y las medidas que vamos a tomar para salir de esta situación. Alejandro asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros.
Organiza la reunión para mañana por la mañana. Necesito tiempo para preparar una estrategia. Marta salió de la oficina, dejándolo solo con sus pensamientos. Alejandro sabía que la situación era grave. Había trabajado incansablemente para construir su empresa desde cero, y la idea de perderlo todo era insoportable. Esa noche, mientras intentaba relajarse en casa, Carolina lo observaba desde el otro lado de la sala. Podía ver la tensión en su rostro y decidió intentar romper el hielo. Alejandro, ¿quieres hablar de lo que está pasando en la empresa?, preguntó, acercándose a él con una copa de vino. Alejandro suspiró, aceptando la copa y tomando un sorbo. Es complicado, Carolina. Las cosas no están saliendo como esperaba. He cometido errores y ahora estamos pagando el precio. Carolina se sentó junto a él, colocando una mano reconfortante en su hombro. Todos cometemos errores, Alejandro. Lo importante es cómo los enfrentamos. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Alejandro la miró, sintiendo una mezcla de gratitud y frustración. Gracias, Carolina. Solo necesito encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. La reunión con los inversores al día siguiente fue tensa. Alejandro presentó un plan de reestructuración, pero las dudas y preocupaciones de los inversores eran evidentes. Alejandro, hemos confiado en ti durante años, pero la situación actual es insostenible. Necesitamos garantías de que las cosas van a mejorar, dijo uno de los inversores, su voz llena de preocupación. Alejandro mantuvo la calma, aunque por dentro sentía una presión inmensa. Entiendo sus preocupaciones y les aseguro que estoy haciendo todo lo posible para revertir esta situación. Necesito su apoyo para implementar estos cambios y llevar a la empresa de vuelta al camino del éxito. La reunión terminó con un acuerdo tentativo, pero Alejandro sabía que el tiempo se estaba agotando. Regresó a su oficina, decidido a trabajar más duro que nunca para salvar su empresa. Mientras tanto, las tensiones en su relación con Carolina seguían aumentando. A pesar de sus intentos por apoyarlo, la presión de la situación comenzaba a afectar su vida personal. Las discusiones se volvieron más frecuentes y las noches de insomnio más comunes. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Alejandro se sentó solo en su despacho, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, estaba perdiendo el control de todo lo que una vez había valorado. En ese momento, recordó a Sofía y cómo había sido su apoyo constante durante los momentos difíciles. La extrañaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero sabía que no podía retroceder en el tiempo. Tenía que enfrentar sus problemas y encontrar una manera de seguir adelante. Alejandro tomó una decisión. Al día siguiente, convocó a su equipo de confianza y comenzó a implementar los cambios necesarios para salvar la empresa. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a luchar por lo que había construido. Mientras tanto, Sofía seguía avanzando en su propio camino, rodeada de nuevas oportunidades y personas que la apoyaban. Aunque sus caminos se habían separado, ambos estaban enfrentando sus propios desafíos y encontrando la fuerza para seguir adelante. La vida de Sofía había tomado un giro inesperado desde su divorcio. Se había sumergido en su trabajo y en la construcción de una nueva vida, dejando atrás el dolor y la traición. Sin embargo, una mañana, mientras se preparaba para una reunión importante, comenzó a sentirse mareada y con náuseas. Al principio pensó que era solo el estrés, pero los síntomas persistieron durante varios días. Preocupada, decidió visitar a su médico. Después de una serie de pruebas, el doctor la miró con una sonrisa tranquilizadora. Sofía, tengo noticias que podrían sorprenderte. Estás embarazada. Sofía sintió que el mundo se detenía por un momento. No sabía si reír o llorar. Había tantas emociones encontradas dentro de ella. Alejandro y ella habían estado separados durante meses, y la idea de criar a un hijo sola la abrumaba. ¿Estás segura, doctor?, preguntó, con la voz temblorosa. Sí, Sofía.
Estás de aproximadamente 2 meses. ¿Cómo te sientes al respecto? Sofía se quedó en silencio, tratando de procesar la noticia. Finalmente, asintió lentamente. No lo esperaba, pero creo que es una bendición. Gracias, doctor. De camino a casa, Sofía no podía dejar de pensar en el futuro. Sabía que tendría que tomar decisiones importantes, no solo por ella, sino también por su hijo. Decidió que no le contaría a Alejandro. Su relación había terminado, y no quería complicar aún más su vida. Al llegar a su apartamento, se sentó en el sofá y comenzó a llorar. Las lágrimas eran una mezcla de miedo, alegría y alivio. Sabía que este bebé sería un nuevo comienzo, una oportunidad para redescubrirse y encontrar una nueva razón para vivir. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, se prometió a sí misma que iba a ser la mejor madre posible. Iba a darle a su hijo todo el amor y la seguridad que se merecía. Y aunque el camino sería difícil, estaba decidida a enfrentarlo con valentía. Los meses pasaron rápidamente. Sofía continuó trabajando en sus proyectos de diseño, pero con un nuevo propósito. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, era por su hijo. Su círculo social, que había crecido desde su mudanza, se convirtió en su red de apoyo. Clara, en particular, estuvo a su lado en cada momento, ofreciéndole consejo y compañía. Una tarde, mientras Sofía y Clara paseaban por el parque, Clara no pudo contener su curiosidad. «Sofía, ¿has pensado en decirle a Alejandro sobre el bebé?» Sofía suspiró, mirando su creciente vientre. «He pensado en ello, Clara. Pero nuestra relación terminó de una manera tan dolorosa. No quiero que este bebé sea una fuente de conflicto. Quiero criar a mi hijo en paz». Clara asintió, comprendiendo la difícil situación de su amiga. «Lo entiendo, Sofía. Pero recuerda que esta es tu decisión. Harás lo que sea mejor para ti y tu hijo». Sofía sonrió, agradecida por el apoyo de Clara. «Gracias, Clara. No sé qué haría sin ti». Mientras tanto, Alejandro seguía enfrentando sus propios desafíos. La situación en su empresa no mejoraba, y su relación con Carolina había llegado a su fin. Se sentía más solo que nunca, cuestionando cada decisión que había tomado. Una noche, mientras revisaba viejos correos electrónicos, encontró una foto de él y Sofía en tiempos más felices. La nostalgia lo invadió, y no pudo evitar preguntarse cómo estaría ella. Pero sabía que no podía volver atrás. Tenía que seguir adelante, por difícil que fuera. El destino seguía su curso, y aunque los caminos de Alejandro y Sofía se habían separado, ambos estaban enfrentando sus propios desafíos y encontrando la fuerza para seguir adelante. La vida continuaba, llena de incertidumbres y posibilidades, y ambos estaban listos para enfrentarlas con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Sofía, con su hijo creciendo dentro de ella, se preparaba para el futuro con determinación y amor. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo, rodeada de personas que la querían y apoyaban. Y aunque Alejandro no formara parte de ese futuro, ella estaba en paz con su decisión. Alejandro estaba sentado en su oficina, revisando los informes financieros que parecían empeorar cada semana. La empresa, que había sido su orgullo y alegría, ahora se tambaleaba al borde del abismo. Las noches eran largas y solitarias, llenas de insomnio y preocupación. Y en casa, las cosas no estaban mejor. Carolina había cambiado. La mujer vibrante y apasionada que una vez lo había cautivado ahora se mostraba distante y fría. Las discusiones eran frecuentes y, a menudo, terminaban en un silencio incómodo que llenaba el apartamento. Alejandro no podía evitar sentir que algo andaba mal, pero estaba demasiado agotado para enfrentarlo. Una noche, después de una discusión particularmente intensa sobre las finanzas de la empresa, Carolina se levantó del sofá y lo miró con una expresión que Alejandro no había visto antes. «Alejandro, no puedo seguir así. Estoy cansada de vivir con esta incertidumbre. Necesito estabilidad,
Y no creo que puedas dármela, dijo, su voz llena de frustración. Alejandro la miró, sintiendo una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Qué estás diciendo, Carolina? Estoy haciendo todo lo posible para salvar la empresa. Necesito tu apoyo ahora más que nunca. Carolina negó con la cabeza, cruzando los brazos. No es suficiente, Alejandro. He estado pensando en mi futuro, y no estoy segura de que esté aquí contigo. Necesito algo más seguro, algo más estable. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que las cosas no iban bien, pero no esperaba que Carolina estuviera considerando dejarlo. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer?, preguntó, tratando de mantener la calma. Carolina lo miró fijamente, su expresión dura. Voy a quedarme con mi hermana por un tiempo. Necesito espacio para pensar. Tal vez esto nos ayude a ambos. Alejandro asintió lentamente, sintiendo que su mundo se desmoronaba una vez más. Está bien, Carolina. Haz lo que necesites hacer. Esa noche, mientras Carolina empacaba sus cosas, Alejandro se sentó solo en el salón, mirando las luces de la ciudad a través de las ventanas. Se dio cuenta de que había perdido el control de todo lo que una vez había valorado. La empresa, su relación, su propia vida, todo parecía desmoronarse. Carolina se fue al día siguiente, dejando a Alejandro solo en el apartamento. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo agotador y soledad. Alejandro trató de concentrarse en salvar su empresa, pero la ausencia de Carolina lo afectaba más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, recibió un mensaje de un antiguo amigo, Javier, que había sido su socio en los primeros años de la empresa. Decidieron reunirse para tomar un café y ponerse al día. Alejandro, he oído sobre los problemas que estás enfrentando. Quería ofrecerte mi ayuda. Tal vez podamos encontrar una solución juntos, dijo Javier, con una sonrisa reconfortante. Alejandro se sintió agradecido por el apoyo de su amigo. Gracias, Javier. Realmente necesito toda la ayuda posible en este momento. Mientras tanto, Carolina estaba reconsiderando su futuro. Había conocido a alguien más, un hombre con una vida estable y próspera, y comenzaba a preguntarse si debía seguir adelante con él. Sabía que Alejandro estaba luchando, pero no estaba segura de querer seguir siendo parte de esa lucha. Una noche, mientras cenaba con su hermana, Carolina finalmente expresó sus dudas. No sé qué hacer, Ana. Alejandro está pasando por un momento difícil, pero no sé si puedo seguir siendo parte de su vida. Conocí a alguien más y siento que podría ofrecerme la estabilidad que necesito. Ana la miró con comprensión. Carolina, solo tú puedes tomar esa decisión. Pero recuerda que las relaciones no siempre son fáciles. A veces, el verdadero amor implica estar allí en los momentos difíciles. Carolina asintió, sintiéndose más confundida que nunca. Mientras tanto, Alejandro seguía luchando por mantener su empresa a flote. Con la ayuda de Javier, comenzaron a implementar cambios y buscar nuevas oportunidades. Aunque el camino era difícil, Alejandro estaba decidido a no rendirse. El sol brillaba intensamente en el cielo de la ciudad mientras Sofía caminaba hacia el edificio donde se llevaría a cabo una importante ceremonia de premiación. Había sido nominada para un prestigioso premio de diseño de interiores, y aunque los nervios la acompañaban, también sentía una gran emoción. Era un reconocimiento a todo su esfuerzo y dedicación en los últimos años. Al llegar, fue recibida por Laura, la editora de la revista Vanguardia, quien la había apoyado desde el principio. Sofía, qué alegría verte. Estás deslumbrante, dijo Laura, dándole un abrazo. Gracias, Laura. Estoy tan emocionada y nerviosa a la vez, respondió Sofía, sonriendo. El evento estaba lleno de personas influyentes en el mundo del diseño, y Sofía no pudo evitar sentirse un poco abrumada. Sin embargo, cuando su nombre fue anunciado como ganadora del premio al Diseño Innovador del Año, todas sus inseguridades desaparecieron.
subió al escenario con una sonrisa radiante y recibió el trofeo con manos temblorosas. Gracias a todos por este increíble honor. Este premio significa mucho para mí, especialmente después de todo lo que he pasado. Quiero agradecer a mi equipo, a mis amigos y a mi familia por su apoyo incondicional. Este es solo el comienzo de lo que espero sea una larga y exitosa carrera, dijo Sofía, con la voz llena de emoción. El aplauso fue ensordecedor. Mientras bajaba del escenario, se encontró con Esteban, quien había sido uno de sus mayores apoyos. Felicidades, Sofía. Sabía que ganarías, dijo Esteban, con una sonrisa cálida. Gracias, Esteban. No podría haber llegado aquí sin tu apoyo, respondió Sofía, sintiendo una profunda gratitud. Esa noche, mientras celebraba con sus amigos y colegas, Sofía se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Desde el doloroso divorcio con Alejandro hasta convertirse en una referencia en el mundo del diseño, había recorrido un largo camino. Y aunque el viaje no había sido fácil, cada desafío la había hecho más fuerte. Los días siguientes estuvieron llenos de entrevistas y nuevas oportunidades. Sofía se convirtió en una figura conocida en la industria, y su trabajo comenzó a ser solicitado por clientes de alto perfil. Cada proyecto era una nueva oportunidad para demostrar su talento y creatividad. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, recibió una llamada inesperada. Era una productora de televisión que quería que Sofía participara en un programa sobre diseño de interiores. Era una oportunidad increíble para llegar a un público aún más amplio. Sofía, hemos estado siguiendo tu carrera y creemos que serías perfecta para este programa. Nos encantaría que formaras parte de él, dijo la productora, con entusiasmo. Sofía aceptó la oferta, sabiendo que era una oportunidad única. Comenzó a trabajar en el programa, compartiendo su conocimiento y pasión por el diseño con los espectadores. Cada episodio era una nueva aventura, y Sofía disfrutaba cada momento. Mientras tanto, Alejandro seguía luchando por mantener su empresa a flote. Con la ayuda de Javier, comenzaron a ver algunos signos de mejora, pero el camino aún era largo y difícil. Alejandro no podía evitar pensar en Sofía y en cómo su vida había cambiado desde su separación. Una noche, mientras revisaba las noticias, vio un artículo sobre Sofía y su éxito en el mundo del diseño. La nostalgia lo invadió, y no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que había perdido a alguien muy valioso, y aunque no podía cambiar el pasado, deseaba lo mejor para ella. El destino seguía su curso, y aunque los caminos de Alejandro y Sofía se habían separado, ambos estaban encontrando su propio camino. Sofía se había convertido en una referencia en su carrera, y Alejandro estaba decidido a salvar su empresa y reconstruir su vida. La vida continuaba, llena de desafíos y oportunidades, y ambos estaban listos para enfrentarlos con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Sofía, con su hijo creciendo dentro de ella, se preparaba para un futuro brillante, rodeada de personas que la querían y apoyaban. Y aunque Alejandro no formara parte de ese futuro, ella estaba en paz con su decisión. El invierno había llegado a la ciudad, cubriendo las calles con una capa de nieve brillante. Sofía, ahora en su 8º mes de embarazo, disfrutaba de una tarde tranquila en su casa, revisando los últimos detalles de un proyecto de diseño. La vida había sido generosa con ella, y cada día se sentía más agradecida por las oportunidades y el apoyo que había recibido. Una tarde, mientras paseaba por el parque cercano a su casa, decidió entrar en una pequeña cafetería para calentarse con una taza de chocolate caliente. El lugar estaba acogedor, con luces suaves y el aroma de café recién hecho llenando el aire. Se sentó en una mesa junto a la ventana, disfrutando del paisaje invernal. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, la puerta de la cafetería se abrió y una ráfaga de aire frío entró junto con un hombre que Sofía no esperaba ver. Alejandro, con el rostro marcado por el cansancio pero aún reconocible, se detuvo en seco al verla. Sofía, dijo, su voz llena de sorpresa. Sofía levantó la vista, sintiendo una mezcla de emociones al verlo. No había esperado encontrarse con él, y menos en un momento tan significativo de su vida. Hola,
Alejandro, respondió, tratando de mantener la calma. Alejandro se acercó lentamente, sin saber si debía sentarse o no. ¿Te importa si me siento?, preguntó, señalando la silla frente a ella. Sofía asintió, sabiendo que era inevitable tener esta conversación. Claro, siéntate. Alejandro se sentó, observando a Sofía con una mezcla de nostalgia y curiosidad. No pudo evitar notar su vientre abultado. Vaya, estás embarazada, dijo, tratando de sonar casual pero sin poder ocultar su sorpresa. Sofía asintió, acariciando suavemente su vientre. Sí, estoy esperando un bebé. Falta poco para que nazca. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Finalmente, decidió hablar. Sofía, no puedo evitar sentirme feliz por ti. Sé que las cosas entre nosotros no terminaron bien, pero me alegra verte feliz y en paz. Sofía sonrió, sintiendo una oleada de alivio al escuchar sus palabras. Gracias, Alejandro. Ha sido un camino difícil, pero he encontrado mi lugar. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Alejandro suspiró, pasando una mano por su cabello. Ha sido complicado. La empresa ha tenido problemas, y Carolina y yo ya no estamos juntos. Pero estoy tratando de salir adelante, de encontrar mi camino. Sofía asintió, sintiendo una empatía genuina por él. Sé que puedes hacerlo, Alejandro. Eres fuerte y capaz. Solo necesitas encontrar tu equilibrio. Alejandro sonrió, agradecido por sus palabras. Gracias, Sofía. Significa mucho para mí escuchar eso. La conversación continuó, y aunque había un aire de nostalgia, también había una sensación de cierre. Ambos habían recorrido caminos difíciles, pero habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Mientras hablaban, se dieron cuenta de que, a pesar de todo, aún se respetaban y deseaban lo mejor el uno para el otro. Finalmente, Alejandro se levantó, sabiendo que era hora de despedirse. Me alegra haberte visto, Sofía. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Sofía sonrió, sintiendo una paz interior. Gracias, Alejandro. Cuídate. Alejandro salió de la cafetería, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en mucho tiempo. Había cerrado un capítulo importante de su vida y estaba listo para enfrentar el futuro con renovada determinación. Sofía, por su parte, se quedó en la cafetería, mirando por la ventana las calles nevadas. Sabía que el encuentro con Alejandro había sido necesario, una forma de cerrar el pasado y prepararse para el futuro. El destino seguía su curso, y aunque los caminos de Alejandro y Sofía se habían separado, ambos estaban listos para enfrentar los desafíos y oportunidades que la vida les presentaba. La vida continuaba, llena de incertidumbres y posibilidades, y ambos estaban preparados para enfrentarlas con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Sofía, con su hijo a punto de nacer, se preparaba para un futuro brillante, rodeada de personas que la querían y apoyaban. Alejandro, por su parte, estaba decidido a reconstruir su vida y su empresa, sabiendo que tenía la fuerza y la capacidad para hacerlo. Alejandro había pasado los últimos meses trabajando incansablemente para estabilizar su empresa. Con la ayuda de Javier y algunas decisiones estratégicas, comenzaron a ver signos de recuperación. Sin embargo, la lucha no había terminado, y Alejandro sabía que necesitaba algo más para asegurar el futuro de su compañía. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos en su oficina, recibió un mensaje que llamó su atención. Era de una gran corporación internacional, interesada en discutir una posible adquisición de su empresa. Alejandro frunció el ceño, sorprendido por la oferta. Sabía que vender la empresa podría ser la solución a muchos de sus problemas financieros, pero también significaba renunciar a algo que había construido desde cero. Decidió compartir la noticia con Javier, quien lo visitó esa tarde. Javier, he recibido una oferta de compra para la empresa. Es de una corporación grande y parece seria, dijo Alejandro, mostrando el correo electrónico a su amigo. Javier lo leyó detenidamente y luego miró a Alejandro.
Esto podría ser una gran oportunidad, Alejandro. Podrías asegurarte de que la empresa sobreviva y, al mismo tiempo, liberar algo de la presión que has estado sintiendo. Alejandro asintió, aunque aún tenía dudas. Lo sé, pero también significa renunciar a mi independencia. No estoy seguro de estar listo para eso. Javier puso una mano en el hombro de Alejandro. Tómate tu tiempo para pensarlo. No tienes que tomar una decisión inmediata. Pero recuerda que a veces, aceptar ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Alejandro pasó los siguientes días reflexionando sobre la oferta. Sabía que la decisión no solo afectaría su futuro, sino también el de sus empleados y la dirección de la empresa. Finalmente, decidió reunirse con los representantes de la corporación para discutir los términos. La reunión se llevó a cabo en un elegante restaurante del centro de la ciudad. Alejandro se sentía nervioso, pero también curioso por lo que podrían ofrecer. Los representantes, un hombre y una mujer de aspecto profesional, lo recibieron con una cálida sonrisa. Señor Alejandro, es un placer conocerlo. Hemos estado siguiendo su empresa durante un tiempo y creemos que hay un gran potencial para una colaboración beneficiosa para ambas partes, dijo la mujer, extendiendo la mano. Alejandro la estrechó, sintiendo una mezcla de emociones. Gracias por la oferta. Estoy interesado en escuchar más sobre lo que tienen en mente. La conversación fue fluida y profesional. Los representantes explicaron cómo la adquisición podría beneficiar a la empresa de Alejandro, proporcionando recursos adicionales y acceso a nuevos mercados. También le aseguraron que su papel en la compañía sería valorado y respetado. Después de la reunión, Alejandro se sintió más tranquilo. Sabía que aceptar la oferta podría ser la mejor decisión para asegurar el futuro de su empresa y su bienestar personal. Decidió tomarse unos días más para reflexionar antes de tomar una decisión final. Mientras tanto, Sofía se preparaba para el nacimiento de su hijo. Había decorado la habitación del bebé con amor y cuidado, y cada día se sentía más emocionada por la llegada de su pequeño. Sus amigos y familiares la rodeaban de apoyo y cariño, y ella se sentía más fuerte y feliz que nunca. Una tarde, mientras Sofía descansaba en su sofá, recibió una llamada de Alejandro. No habían hablado desde su encuentro en la cafetería, y se sorprendió al ver su nombre en la pantalla. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Preguntó, con curiosidad. Hola, Sofía. Estoy bien, gracias. Quería contarte algo importante. He recibido una oferta para vender la empresa, y estoy considerando aceptarla. Sofía escuchó con atención, sintiendo una mezcla de sorpresa y admiración por la honestidad de Alejandro. Eso suena como una gran oportunidad, Alejandro. Sé cuánto has trabajado para construir tu empresa. Si crees que es lo mejor, confío en tu decisión. Alejandro se sintió aliviado por su apoyo. Gracias, Sofía. Significa mucho para mí escuchar eso. También quería decirte que me alegro de verte feliz y en paz. Te deseo lo mejor con tu bebé. Sofía sonrió, sintiendo una conexión renovada con Alejandro. Gracias, Alejandro. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Estoy segura de que tomarás la decisión correcta. Después de colgar, Alejandro se sintió más seguro de su decisión. Sabía que, independientemente de lo que eligiera, tenía el apoyo de las personas que le importaban. Finalmente, Alejandro decidió aceptar la oferta de la corporación. La venta de la empresa le proporcionó la estabilidad financiera que necesitaba y le permitió enfocarse en nuevos proyectos y oportunidades. Aunque el camino había sido difícil, estaba listo para enfrentar el futuro con renovada determinación. Sofía, por su parte, dio la bienvenida a su hermoso bebé, rodeada de amor y felicidad. Sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades y estaba lista para enfrentarlo con valentía y esperanza. El sol de primavera iluminaba la ciudad mientras Sofía empujaba el cochecito de su bebé, disfrutando de un paseo matutino. Habían pasado varios meses desde el nacimiento de su hijo,
y cada día se sentía más agradecida por la nueva vida que había comenzado. Su carrera seguía en ascenso, y el equilibrio entre su trabajo y la maternidad la llenaba de satisfacción. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, encontró una invitación para un evento benéfico en el que se subastarían piezas de diseño para recaudar fondos. Era una causa que le apasionaba, y decidió asistir. Sabía que sería una excelente oportunidad para conectar con otros profesionales y apoyar una buena causa. El evento se llevó a cabo en un elegante salón de un hotel en el centro de la ciudad. Sofía llegó vestida con un elegante vestido azul que resaltaba su figura y se sentía segura y emocionada por la noche que le esperaba. Mientras recorría la sala, saludando a conocidos y admirando las piezas de diseño, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo por lo lejos que había llegado. De repente, mientras observaba una hermosa lámpara de cristal, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Sofía, ¿eres tú?». Se giró y se encontró cara a cara con Alejandro. Estaba vestido con un traje oscuro y se veía más relajado que la última vez que lo había visto. Había algo en su expresión que reflejaba un cambio, una nueva serenidad. «Alejandro, qué sorpresa verte aquí», dijo Sofía, sonriendo. «Lo mismo digo. No esperaba encontrarte en un evento como este», respondió Alejandro, con una sonrisa cálida. Sofía sintió una mezcla de emociones, pero decidió mantener la conversación ligera. «Siempre he apoyado esta causa. Me alegra ver que tú también estás aquí». Alejandro asintió, observando la lámpara que Sofía había estado admirando. «Es una pieza hermosa, ¿verdad? Estoy pensando empujar por ella». Sofía rió suavemente. «Sí, es realmente impresionante. Buena suerte con la subasta». La conversación fluyó de manera natural, y ambos se pusieron al día sobre sus vidas. Alejandro le contó sobre la venta de su empresa y cómo había comenzado a trabajar en nuevos proyectos que le apasionaban. Sofía, por su parte, habló sobre su hijo y cómo había encontrado un equilibrio entre su carrera y la maternidad. «Me alegra saber que estás bien, Sofía. Siempre supe que lograrías grandes cosas», dijo Alejandro, con sinceridad. «Gracias, Alejandro. Me alegra ver que también has encontrado tu camino», respondió Sofía, sintiendo una paz interior. Mientras la noche avanzaba, ambos se dieron cuenta de que, a pesar de todo lo que habían pasado, aún había un respeto mutuo y un deseo genuino de ver al otro feliz. La tensión del pasado se había desvanecido, y en su lugar, había una nueva comprensión y aceptación. Antes de despedirse, Alejandro hizo una pausa y la miró a los ojos. «Sofía, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti y para tu hijo, si alguna vez necesitas algo». Sofía sintió una oleada de gratitud. «Gracias, Alejandro. Eso significa mucho para mí». «¿Diseño, innovación urbana?», preguntó Esteban, con entusiasmo. «Sí, he oído hablar de ella. Es una de las competencias más prestigiosas del sector», respondió Sofía, intrigada. «Bueno, este año la competencia se centrará en proyectos que aborden los desafíos urbanos contemporáneos. Creo que deberías participar. Sería una oportunidad increíble para mostrar tu talento y hacer una diferencia», dijo Esteban. Sofía se sintió emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Sabía que la competencia sería feroz, pero también era una oportunidad única. «Gracias, Esteban. Lo consideraré seriamente», respondió, sintiendo una oleada de determinación. Esa noche, mientras revisaba los detalles de la competencia, recibió un mensaje de Alejandro. Habían seguido en contacto desde su colaboración durante la crisis económica, y su amistad se había fortalecido. «Sofía, ¿has oído hablar de la competencia, Innovación Urbana? Estoy pensando en participar y quería saber si te gustaría colaborar conmigo en un proyecto conjunto», escribió Alejandro. Sofía sonrió, sintiendo que el destino los estaba guiando hacia un nuevo desafío juntos. «Sí, Esteban me habló de la competencia. Me encantaría colaborar contigo, Alejandro.
Creo que podríamos crear algo realmente especial, respondió. Los días siguientes estuvieron llenos de planificación y discusiones creativas. Alejandro y Sofía se reunían en su estudio, intercambiando ideas y bocetos. Decidieron centrarse en un proyecto que abordara la sostenibilidad y la inclusión en el diseño urbano. Querían crear un espacio que no solo fuera hermoso, sino también funcional y accesible para todos. Una tarde, mientras trabajaban en los últimos detalles del proyecto, Alejandro hizo una pausa y miró a Sofía. Sofía, quiero que sepas cuánto valoro esta colaboración. Trabajar contigo ha sido una experiencia increíble, y estoy emocionado por lo que estamos creando juntos, dijo, con sinceridad. Sofía sonrió, sintiendo una profunda gratitud. Gracias, Alejandro. Siento lo mismo. Hemos pasado por mucho, pero creo que hemos encontrado una forma de crear algo significativo juntos. Finalmente, llegó el día de la presentación. El evento se llevó a cabo en un moderno centro de convenciones, lleno de diseñadores, arquitectos y profesionales del sector. Alejandro y Sofía se sentían nerviosos, pero también emocionados por mostrar su trabajo. Subieron al escenario y presentaron su proyecto con pasión y confianza. Explicaron cómo su diseño abordaba los desafíos urbanos contemporáneos, combinando sostenibilidad, funcionalidad e inclusión. La audiencia los escuchó con atención, y al finalizar, recibieron un fuerte aplauso. Mientras esperaban los resultados, Alejandro y Sofía se tomaron un momento para reflexionar sobre su viaje. Independientemente del resultado, estoy orgulloso de lo que hemos logrado, Sofía. Hemos creado algo hermoso y significativo, dijo Alejandro, con una sonrisa. Estoy de acuerdo, Alejandro. Ha sido un honor trabajar contigo en este proyecto, respondió Sofía, sintiendo una conexión renovada. Finalmente, los jueces anunciaron los resultados. Alejandro y Sofía se tomaron de las manos, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. Cuando su nombre fue llamado como ganadores del primer premio, no pudieron contener su emoción. Se abrazaron, sintiendo que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Subieron al escenario para recibir su premio, sintiéndose más unidos que nunca. La competencia había sido un desafío, pero también una oportunidad para demostrar su talento y fortalecer su amistad. Esa noche, mientras celebraban su victoria con amigos y colegas, Alejandro y Sofía se dieron cuenta de lo lejos que habían llegado. Habían enfrentado desafíos, superado obstáculos y creado algo hermoso juntos. El destino seguía su curso, y aunque los caminos de Alejandro y Sofía se habían separado en el pasado, ahora estaban más unidos que nunca. La vida continuaba, llena de incertidumbres y posibilidades, y ambos estaban listos para enfrentarlas con valentía y esperanza. Sofía, con su hijo creciendo a su lado, se preparaba para un futuro brillante, rodeada de personas que la querían y apoyaban. Alejandro, por su parte, estaba decidido a seguir creando y colaborando, sabiendo que tenía la fuerza y la capacidad para superar cualquier desafío. El futuro aún guardaba sorpresas para ambos, y cada uno estaba listo para enfrentarlas con determinación y esperanza. El invierno había llegado a la ciudad, trayendo consigo una atmósfera de calma y reflexión. Sofía y Alejandro seguían disfrutando del éxito de su colaboración en la competencia de diseño, innovación urbana. Su proyecto había recibido elogios no solo por su innovación, sino también por su impacto social. Ambos se sentían orgullosos y motivados para seguir trabajando juntos. Una mañana, mientras Sofía revisaba sus correos electrónicos en su estudio, recibió una invitación inesperada. Era de una prestigiosa revista de arquitectura y diseño que deseaba hacer una entrevista en profundidad sobre su proyecto ganador y su colaboración con Alejandro. «Alejandro, ¿tienes un minuto?», preguntó Sofía, llamándolo por teléfono. «Claro, Sofía». «¿Qué pasa?», respondió Alejandro, con curiosidad. «Acabo de recibir una invitación para una entrevista con la revista Arquitectura y Diseño. Quieren que hablemos sobre nuestro proyecto y cómo fue trabajar juntos. ¿Te gustaría participar?», preguntó Sofía, emocionada. «Eso suena increíble. Por supuesto que me gustaría participar.
¿Cuándo es la entrevista?, respondió Alejandro, compartiendo su entusiasmo. Es la próxima semana. Te enviaré los detalles por correo electrónico, dijo Sofía, sintiéndose aún más emocionada. La semana siguiente, se encontraron en el estudio de la revista, donde fueron recibidos por un equipo de periodistas y fotógrafos. La entrevista comenzó con preguntas sobre su proyecto, su inspiración y los desafíos que enfrentaron durante el proceso de diseño. A medida que la conversación avanzaba, también les